Bien, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión, a este encuentro, donde vamos a hablar de dos cosas bien interesantes. ¿Ok? En primer lugar, vamos a hablar de la importancia que tiene desarrollar las habilidades STEAM. Les voy a contar un poco de qué son las habilidades STEAM y mostrarles que forma parte de un proyecto que estamos desarrollando desde la Universidad del Zulia. Entonces, eh, una de las dificultades que tenemos hoy en día en diferentes partes de Latinoamérica es que cada vez disminuyen el interés de los estudiantes hacia el estudio de temas relacionados con habilidades STEAM. Al disminuir el interés de los estudiantes en materias o en carreras que permitan desarrollar habilidades STEAM, aumenta la demanda laboral en este tipo de empleos que demandan este tipo de habilidades. Entonces, por eso es importante fomentar en nuestra población, en nuestros estudiantes, en nuestros jóvenes, en cada uno de ustedes, el interés hacia el desarrollo de las habilidades STEAM. No podemos quedarnos afuera porque al desarrollar este tipo de habilidades tenemos muchas más oportunidades en el mundo entero. Por esa razón, es importante que nosotros entendamos que el desarrollo de las habilidades STEAM nos va a abrir bastantes oportunidades. En ese sentido, la Universidad del Zulia, el Departamento de Física de la Universidad del Zulia, ha desarrollado un proyecto que permite o que está buscando fomentar el estudio de estas habilidades. Para nadie es un secreto que en la medida que nosotros hemos avanzado, nos hemos quedado un poco abajo con el tema de la pandemia en el desarrollo de ciertas habilidades, sobre todo en habilidades que implican procesos de razonamiento lógico matemático. Entonces, por eso vamos a hablar un poquito de primero, qué son las habilidades STEAM. Segundo, el concepto de función como una eh, habilidad que yo tengo que desarrollar, que además es una habilidad de alta demanda y me permite, forma parte de este conjunto de habilidades que tenemos que desarrollar y cuáles son las oportunidades de formación que nosotros vamos a tener dentro de nuestra formación para este tipo de habilidades. Entonces, de eso vamos a hablar en este conversatorio o en esta charla. ¿Ok? Entonces, permítanme primero compartirles la pantalla para que vean. No se trata tanto de una clase, no se trata de una clase, sino un poquito de una charla, digamos, que vamos a tener en función a la importancia que tiene este tema y, bueno, la invitación a participar del curso o de las formaciones que vamos a estar ofreciendo desde la Universidad del Zulia para desarrollar este proyecto. Entonces, en primer lugar, voy a compartirles mi pantalla un poco para comentarles o hablar sobre qué son las habilidades STEAM, cómo nos ayudan, de qué se trata, qué pensamiento nosotros podemos desarrollar con este tipo de habilidades. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, hablemos de las habilidades STEAM, como les decía, habilidades STEAM. Eh, por sus siglas en inglés se conoce de esta forma. Me preguntaré, ¿qué es STEAM? Y cada letra STEAM representa una materia o una habilidad que yo tengo que desarrollar o que debo desarrollar. Si yo hoy me quiero incorporar o en un futuro cercano me quiero incorporar a un mundo laboral competitivo que genere una buenas remuneraciones, es importante desarrollar este tipo de habilidades. No podemos quedarnos por fuera. Cada letra representa alguna habilidad. No sé si ustedes ya conocen o han escuchado hablar de esto. Si han escuchado, me pueden escribir en el chat. ¿Qué creen ustedes que significa cada letra? ¿Cuál creen que es el significado de cada letra? Ahorita vamos a hablar de cada una de ellas,
Pero escríbanme en el chat a ver si ustedes tienen idea de lo que significa cada una de esas letras. STEAM. Escríbanme por favor en el chat. A ver. No tienen ni idea. ¿Qué significa? Muy bien. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Muy bien. Googleado. Muy bien, muy bien. Justamente eso es lo que significa. Muy bien. Se vale googlear. Hoy en día se vale googlear porque estamos en un mundo globalizado, en un mundo de la tecnología donde no es importante lo que yo googleo, lo que yo investigue, sino lo que yo aprenda. Cuando yo incorporo el significado o el aprendizaje a mis procesos mentales, allí es cuando yo realmente desarrollo la habilidad. ¿Ok? Por eso ya el tema de copiarme para aprobar pierde significado, pierde importancia, porque cuando en todo momento me voy a poder copiar. Y de hecho, para nadie es un secreto que hoy en día la tecnología ha mejorado los estilos de copiarnos en clase, ¿ya? Pero lo que tengo que entender es que más que eso es desarrollar las habilidades que implica el aprendizaje o el conocimiento. ¿Okay? Entonces, muy bien, como ya lo estaban diciendo, justo eh, cada una de las letras tiene un significado. Y la S, que significa science o ciencia, y justamente, ¿qué es la ciencia? Pues, o qué habilidad tengo que desarrollar con la ciencia. Pues la ciencia nos permite sentir curiosidad por el mundo que nos rodea. Necesitamos gente curiosa que sepa qué es lo que está pasando en nuestro contorno, en nuestro alrededor, para poder aportar soluciones, para poder ver qué es lo que está pasando, explorar con preguntas y respuestas y por qué suceden las cosas en la ciencia. Entonces, eso es lo primero. ¿Ok? Ciencia, ¿qué es la S? Es lo primero que tenemos que saber. A ver, y entonces aquí nosotros empezamos a pensar como un científico. Y pensar como un científico significa mirar situaciones cotidianas, mirar situaciones que ocurren en nuestro entorno y ver cómo esas situaciones cotidianas o esas situaciones que ocurren en nuestro entorno, yo les puedo buscar una explicación de por qué ocurren esas cosas para que posteriormente se puedan dar soluciones o se puedan generar o sacar provecho de esa situación. Y por ejemplo, imaginemos que estamos en la playa, recogemos agua en un tobo y nos olvidamos del agua. Pero después, cuando ya estamos limpiando las cosas para regresar a casa, al final del día, ya vemos que en el balde o en el tobo donde habíamos recogido el agua, ya lo que tiene son unos cristales blancos en el fondo y ya no queda agua. Entonces, ¿qué pasó con el agua? ¿Qué son esos cristales blancos que quedan en el fondo? Eso es hacer ciencia. Eso es pensar como científico. A partir de una situación cotidiana, yo me pregunto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó eso? ¿Ok? Y empezar a identificar. Y miren que de lo sencillo que parte todo la estructura que nosotros tenemos, toda la estructura parte justamente de cosas sencillas y de observar nuestro entorno, nuestro contexto, nuestra naturaleza, nuestro mundo y de estar atento a cuáles son las cosas que suceden a nuestro alrededor y las necesidades que hay a nuestro alrededor. Eso nos va a permitir pensar como científico, pensar, desarrollar ciertas habilidades como habilidades científicas que nos permite preguntarnos. Por eso cada vez que ustedes observen algunas cosas, pregúntense por qué sucede, por qué pasa. Estoy en la ducha y el agua está caliente y se hacen puntitos de agua en las paredes. ¿Por qué pasa? ¿Cuál es el proceso que está allí? ¿Por qué cuando coloco la tapa de la olla y comienza a hervir el agua, veo que la tapa comienza como a saltar? ¿Por qué pasa? ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? Entonces, identificar situaciones de contexto y ver y hacerme preguntas de qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que está pasando, es lo que a mí me va a permitir de alguna manera de ir desarrollando habilidades científicas. Entonces, la primera tarea que yo tengo que hacer para desarrollar una de las habilidades STEAM que son bien importantes es empezar a preguntarme del entorno. Fíjense, en este caso, el ejemplo que les mostraba
Anteriormente, el calor del sol ayudó a que el agua se evaporara. Ahí viene un concepto importante que es la evaporación. ¿Alguna vez hemos probado el agua del océano, el agua del mar? ¿Qué notamos? ¿Cómo sentimos esa agua? El agua del océano contiene sal. Cuando el agua se evapora, deja la sal no se evapora y de allí aparecen esos cristales blancos en el fondo. Entonces, fíjense, vamos a ir dándole a situaciones cotidianas, dándoles explicaciones y de esa manera nosotros vamos desarrollando un conocimiento o unas habilidades científicas. Eso en primer lugar. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos desarrollar un pensamiento científico, ¿qué tenemos que hacer? O habilidades científicas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y el primer paso es estar atento a todo lo que nos ocurre alrededor. Pasan tantas cosas en nuestro contorno, en nuestro alrededor, y nosotros ni siquiera nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacernos preguntas, observar, ver qué está pasando y en función a eso empezar a hacernos preguntas. Preguntarnos por qué pasa, qué, cómo, cuándo, dónde. Así surgen las primeras investigaciones científicas y hasta hoy en día siguen surgiendo muchas investigaciones científicas que responden a ese qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. ¿Ok? No podemos dejar de lado esas preguntas porque esas preguntas nos ayudan a desarrollar ese pensamiento científico. Ahora, después que nos hacemos preguntas, probamos nuestras preguntas, experimentamos, vemos qué ocurre. Y por último, no es menos importante, de hecho es lo más importante porque nos va a permitir reflexionar en el contexto, es escribir los descubrimientos. Lo que nosotros observamos, lo que descubrimos, lo que vimos, lo escribimos y reflexionamos en torno a eso. De esa manera nosotros estamos desarrollando una primera habilidad muy demandada y ahorita les voy a mostrar qué demanda tiene estas habilidades, que es hacer ciencia. La segunda letra, ya lo decía Valeria, T, significa technology, tecnología. ¿Qué hace la tecnología? Fíjense que en primer lugar tenemos la ciencia, indagar, preguntarnos por qué pasa, cómo pasa. Hoy en día mucha gente se sigue preguntando de las cosas que pasan a nuestro alrededor, por qué pasan, cómo pasan y cómo las puedo utilizar a nuestro favor. Entonces ahí entra la tecnología, porque la tecnología nos permite utilizar ese conocimiento científico para descubrir nuevas herramientas y nuevos dispositivos, nuevas herramientas, nuevos dispositivos que nos van a ayudar a mejorar el entorno o a mejorar el mundo que nos rodea. Entonces, allí entra en juego lo que es la tecnología y ejemplos de tecnología. Una máquina para hacer helados es un ejemplo de tecnología, ¿ok? Una moto eléctrica es un ejemplo de tecnología. Unos lentes para ver la realidad virtual es ejemplo de tecnología. Para yo llegar a todo esto, yo primero que tengo que tener conocimientos de termodinámica, conocimientos de electricidad y magnetismo, conocimientos de física cuántica y de física moderna para poder desarrollar cada uno de estos dispositivos. Y esta base de conocimiento, esto lo hemos obtenido a través de la ciencia. Y fíjense que van todas como de la mano, lo que es la ciencia y ahora la tecnología. Pero bien, seguimos avanzando y si nosotros queremos pensar en tecnología, entonces nos podemos decir, a ver, pensemos en alguna tecnología futurista. Y cuando pensamos en tecnología futurista, pudiéramos decir, a ver, ¿cuáles inventos, cuáles herramientas creen ustedes que tendremos en el futuro? ¿Qué va a pasar en el futuro? Hace unos 10 años, 20 años, cuando yo estaba haciendo mis estudios estaba iniciando en la universidad o estaba haciendo mis estudios de secundaria, ni siquiera me pasaba por la mente estudiar, por ejemplo, mecatrónica o ingeniería en inteligencia artificial, ni idea de poder estudiar esas cosas. O cuando hace 20, 30 años que veía yo en la televisión los supersónicos, ni pensar que pudiera existir un robot como Robotina que me pudiera ayudar con todas las cosas de la casa. Eso solamente existía en las comiquitas, en las tiras cómicas. Entonces, ni soñar con eso. Y hoy en día esa es nuestra realidad. Entonces,
identificar algunas herramientas, algunos inventos que nosotros nos pueden ayudar y pueden mejorar nuestro estilo de vida en un futuro, eso nos permite tener ese pensamiento tecnológico, ¿ok? Entonces, ¿cómo será esa nueva tecnología? Esa tecnología que nos viene dentro de 4 o 5 años. Miren, en el 2020, en el año de la pandemia, nosotros hicimos formaciones con miles y miles de profesores, unos 4 o 5 mil profesores en diferentes partes del mundo, enseñándoles a utilizar herramientas tecnológicas que permitían desarrollar entornos educativos virtuales. Para ese momento ya se estaba desarrollando toda la ciencia, todos los conocimientos en torno a lo que es la inteligencia artificial, y a finales del 2022, OpenAI lanza su famoso ChatGPT y comienza a surgir una carrera hacia lo que es la inteligencia artificial. Una de las herramientas que no es más que análisis de datos, ¿ok? No es más que investigar, ver cómo yo relaciono y cómo vinculo datos. Más de 20 años, 20, 25, quizás 30 años que tenemos nosotros metiendo datos en el Internet, y todos esos datos que hemos metido en Internet hoy día se están configurando y se están buscando para poder hablar de lo que es el avance de la inteligencia artificial. ¿Ok? Bien. Entonces, en ese sentido, fíjense cómo contribuye tener pensamientos o razonamientos que están asociados con la tecnología. Si seguimos avanzando, entonces vemos que la tecnología de alguna manera nos va a permitir simplificar tareas complejas, explorar información e inventar herramientas para mejorar nuestras vidas. ¿Ok? Eso nos permite la tecnología. Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos hacer esto a través de la tecnología. ¿De acuerdo? Tenemos que tener esta formación en tecnología, pero no solamente en la tecnología, porque aquí viene la E, que significa ingeniería. Y justamente, fíjense que es un trabajo en conjunto, viene la ingeniería. Los ingenieros diseñan y crean todo lo que nos rodean. Todo el confort que tienen ustedes a su alrededor es gracias a procesos de ingeniería, desde edificios hasta aplicaciones informáticas. Ahora, ellos, los ingenieros o los que tienen un pensamiento de ingeniería, que no necesariamente tienen una formación o un título de ingeniero, porque muchas veces ni siquiera se necesita tener el título de ingeniero para tener ese pensamiento en ingeniería, es ver o ellos quieren saber cómo y por qué funcionan las cosas. ¿Ok? Cómo y por qué funcionan las cosas, y justamente para poder dar solución a situaciones concretas o situaciones reales que ocurren en nuestro mundo. Entonces, vamos a ver si pensamos entonces nosotros como un ingeniero. Por ejemplo, un pensamiento de ingeniería, ¿qué materiales yo pudiera utilizar para construir un puente que une dos espacios? ¿Cómo sería ese puente? ¿Ok? ¿Qué características tiene que tener? ¿Qué material tengo que utilizar? ¿De acuerdo? Eso es tener un pensamiento en ingeniería. Muchas veces muchas personas han desarrollado este tipo de pensamiento y digamos, no tienen una formación específicamente en ingeniería, pero tener una formación en ingeniería nos permite desarrollar mucho más rápido este tipo de habilidades. Entonces, esta habilidad o esta formación en este pensamiento de ingeniería nos va a permitir justamente responder a situaciones concretas que pasan en nuestro entorno. Si seguimos avanzando, entonces vemos que la ingeniería nos va a permitir resolver problemas, descubrir cómo funcionan las cosas y además innovar. ¿Ok? Innovar, ver qué podemos resolver, qué podemos
resolver para mejorar el estilo de vida de la gente. Todas las cosas que hoy en día, toda la tecnología que hoy en día tenemos justamente responde a a proyectos de ingeniería que están acoplados con la tecnología, que están acoplados con la ciencia y que nos permiten ir resolviendo todas estas situaciones. ¿Ok? Ahora bien, la M. ¿Qué significa la M? Matemática, como es de esperarse. ¿Ok? Las matemáticas, el estudio de los números, el estudio de las formas lógicas, de las formas y de la lógica de las cosas. Todo lo que nosotros vemos en nuestro contorno lo asociamos con modelos matemáticos, con modelos. Imagínense cómo pudiéramos tener solución a algunos problemas si no existiera el modelaje, ¿ok? Si no pudiéramos hacer abstracciones de lo concreto y llegar a cosas abstractas que luego nosotros podemos luego volver a materializar en cosas concretas. La matemática la utilizamos todos los días en nuestra vida cotidiana. Nos permite identificar patrones, ver qué es lo que ocurre y patrones desde lo más simple, como por ejemplo estos patrones que son supremamente simples, identificar el patrón que hay en una determinada secuencia o seguir un razonamiento lógico y entender que la matemática es mucho más que saber sacar cuentas, es mucho más que sacar cuentas dentro de una calculadora, es tener un pensamiento, es tener un pensamiento lógico, un pensamiento secuencial, identificar y poder resolver problemas. Eso es tener un pensamiento matemático, no solamente conocer los algoritmos, no solamente conocer lo que nosotros vamos a hacer, sino poder ver que la matemática puede describir toda nuestra naturaleza. Y por eso es súper importante, fíjense que estas habilidades son súper importantes porque nos permiten desarrollar un pensamiento o unas habilidades que llaman las habilidades STEAM, como les decía al principio, una preocupación que ocurre no solamente en Venezuela, sino en diferentes partes del mundo, es que nuestros jóvenes, nuestras generaciones de relevo están disminuyendo su interés hacia estas áreas. Y en vista de que está disminuyendo el interés, en vista de que ya están quedándose o perdiendo el interés por estudiar áreas STEAM, entonces se está haciendo una campaña a nivel mundial tratando de desarrollar este tipo de habilidades y ver todas las oportunidades que nos ofrece que nosotros podamos tener o desarrollar las habilidades STEAM. Ahora, las matemáticas que nos permiten entender patrones, examinar un conjunto de datos y pensar lógicamente. Todas estas habilidades de la ciencia que les nombraba al principio, la tecnología, la ingeniería, todas estas habilidades subyacen dentro de lo que es entender patrones, analizar datos, pensar lógicamente, y todo esto está soportado en un conocimiento matemático. Por eso no podemos quedarnos atrás con el desarrollo de habilidades matemáticas. Y repito, desarrollar una habilidad matemática es mucho más que saber resolver un sistema de ecuaciones, saber resolver una ecuación, un logaritmo o una derivada, una integral o cualquier otra cosa de este tipo. Es mucho más. Es poder identificar patrones, es poder examinar datos, es poder revisar las consecuencias que puede traer una determinada decisión o alguna acción que hagamos, qué consecuencias pudiera traer o cómo pudiera comportarse en un futuro. Entonces, todo eso lo permite un pensamiento matemático. Por eso nosotros tenemos que aprender a leer y a traducir, a contextualizar, a observar lo que es el lenguaje cotidiano con el lenguaje de las matemáticas. Ahora, ¿para qué me sirven todo esto? Yo les decía al inicio, hay alta demanda en el mundo por personas que desarrollen este tipo de habilidades. Y nada más les voy a mencionar una y dos que conozco así bien cercanas, y conozco personas que han logrado muchas cosas gracias a que tienen o gracias a que han desarrollado estas habilidades. Y una es
mucha gente quiere aplicar para irse a, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿ok? Y una de las mayores, de las aplicaciones que más se hace con este parol o esta propuesta que ha puesto los Estados Unidos. Sin embargo, una de las mejores opciones que hay es lo que llaman la visa EB2, ¿ok? Esa visa EB2 por interés nacional, ¿qué es lo que hace? Que Estados Unidos, en este caso, capta todas las personas que tengan formación en áreas STEAM, en alguna de estas áreas STEAM, y los captan y pueden obtener mucho más rápido el acceso a una visa STEAM. Así que si alguno de ustedes conocen o saben que tengan este tipo de formación, es bien importante porque es una oportunidad para los que desean migrar a Estados Unidos de una manera mucho más cómoda, mucho más, digamos, sin tener que ir a hacer otro tipo de trabajo. ¿Ok? Ahora, una de las cosas que solicitan en este tipo de visa es el tener un título universitario avanzado. ¿Qué significa esto? Que hoy en día ustedes no se pueden quedar solamente con un pregrado, ¿ok? Hoy en día nosotros no podemos solamente quedarnos con una formación o un título de ingeniero. Cada vez que hayan oportunidades de formación, tenemos que participar en oportunidades de formación. Ahora, participar en estas formaciones, demostrar estas habilidades, todo el tiempo formarnos y formarnos, eso nos va a ayudar a convertirnos en profesionales que tienen alta demanda. Ahora, tener títulos universitarios avanzados, por ejemplo, es un requisito, por ejemplo, un título de maestría o un título de doctorado, ya eso nos abre bastante el camino. Sin embargo, no es suficiente, ni indispensable, ¿ok? Supongamos que yo tengo un título universitario de ingeniero, pero yo me he formado y he demostrado y he desarrollado habilidades en alguno de estas habilidades STEAM. Demuestro que tengo 5 años mínimo de experiencia haciendo esto, entonces ya eso me abre la oportunidad. Tener claridad en algún proyecto donde se apliquen estas habilidades, esto me abre oportunidades. Por aquí tienen ustedes el enlace, un enlace para que puedan investigar sobre esta visa o esta aplicación. Entonces, una de las cosas que yo tengo que tener claro es que mi formación es importante. Pero, ¿cómo hacer esta formación? Miren, yo puedo desarrollar muchas habilidades. Todo lo que yo quiero aprender está a un clic de distancia. Muchas cosas que yo sé y he aprendido en los últimos años de ingeniería, de entornos virtuales, de inteligencia artificial, ni siquiera la he obtenido en instituciones universitarias, ¿ok? Eso ya lo tengo porque ya yo puedo demostrar experiencia trabajando en esa área y yo tengo formación en habilidades STEAM. Ahora, ¿qué ocurre? Ustedes pueden tener toda la experiencia que ustedes quieran y pueden investigar y ver cuál habilidad les interesa, qué cosa les interesa aprender a hacer y ponerse a estudiar eso. ¿Dónde pueden estudiar? Miren, en YouTube hay millones y millones de formaciones que los va a ayudar a cursos completos que los va a ayudar a formarse en el área que ustedes quieran. ¿Cuál es la limitación de estos cursos? Evidentemente, estos cursos me ayudan a desarrollar todas las habilidades que yo desee, pero no tienen certificación. Lamentablemente, en el mundo donde vivimos es necesario que usted demuestre que usted ha estudiado o que usted está preparado para trabajar en cierta área o para participar de ciertos proyectos. Y estas demostraciones generalmente se hacen a través de certificaciones. ¿Ok? Es importante entonces una certificación, un certificado. Ese certificado que a mí no me interesa el papel, antes yo decía eso, a mí no me interesa el certificado, lo que me interesa es aprender. Sí, cuando uno sale de Venezuela y cuando uno sale al ambiente laboral, es cuando se da cuenta de que el papel sí es importante
Y es cuando se da cuenta de que tener una credencial que avale que yo tengo formación en alguna habilidad STEAM, que yo tengo formación en tecnología, que yo tengo formación en ciencia, que yo tengo, me he preparado en ciertas áreas, que he participado en proyectos, que he desarrollado ciertas actividades, eso me permite tener más oportunidades en el entorno laboral. Entonces, todo eso nosotros a veces no le damos la importancia que corresponde, pero la amerita. Por ejemplo, en mi caso, que trabajo muchas veces en consultorías independientes, para poder optar a ser consultora de una empresa y desarrollar un entorno virtual, yo, por no tener título, por ejemplo, de ingeniero en sistema, como no tengo título de ingeniero en sistema, tuve que demostrar que tengo experiencia desarrollando entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, tuve que demostrar que he trabajado en proyectos de investigación, que he hecho cursos de formación donde he aprendido a hacer este tipo de cosas y que tengo la experiencia para trabajar en esa determinada área. Y gracias a eso, pues he tenido la oportunidad de formar o de crear diferentes entornos educativos virtuales en diferentes contextos. Entonces, siempre, y esto es un consejo que les doy a ustedes jóvenes que están iniciando su formación, siempre que ustedes trabajen en proyectos, busquen tener certificaciones que avalen su formación, sea que trabajen en algún proyecto, sea que participen de algunos estudios, que participen de algunos cursos, porque yo puedo aprender de lo que quiera, puedo aprender lo que quiera. Miren, yo tengo bastante formación y ahorita les voy a mostrar páginas donde ustedes se pueden formar totalmente gratis y donde pueden aprender de las mejores universidades del mundo, pueden aprender diferentes temas y no tienen que pagar absolutamente nada. Porque al final del día, ¿qué es lo que yo pago? Yo pago una certificación. Yo lo que pago es una credencial donde diga que yo tengo esa habilidad y que demuestre que yo tengo esa habilidad. ¿Ok? Entonces, bien, ¿qué hago con experiencia laboral? Participando en proyectos, participando en investigaciones y teniendo constancias de que he participado en eso. Entonces, está bien que nosotros trabajemos cuando estamos comenzando. Yo siempre digo, miren muchachos, si ustedes son jóvenes y quieren desarrollar ciertas habilidades y quieren comenzar a generar ingresos, una de las peores cosas que nosotros hacemos como jóvenes es lamentablemente tener o dedicarnos como jóvenes que estamos estudiando o tenemos interés en formarnos en ingeniería, es dedicarnos a, por ejemplo, trabajar de meseros, ¿ok? Sin menospreciar ese trabajo. Pero si yo me estoy formando como ingeniero o tengo aspiraciones de formarme en esa área, no puedo, no debería aceptar un trabajo de mesero, de delivery, de repartidor, porque esos trabajos no me permiten desarrollar habilidades, no me permiten desarrollar habilidades. Yo tengo que trabajar, o sea, si hay necesidad económica, está bien que lo hagamos, pero yo tengo que buscar un trabajo que me permita desarrollar habilidades. Muchas veces, y se lo digo con conocimiento de causa, porque cuando me inicié, yo lo hice así, ¿ok? A mí no me importaba que me pagaran muchísimo menos o muy poquito por trabajar haciendo o montando, por ejemplo, cuando trabajé en el laboratorio de física, montando equipos de laboratorio, montando prácticas de laboratorio. Lo que me pagaban era una tontería que a veces ni siquiera me alcanzaba para los pasajes, pero la experiencia que yo gané me permitió esas habilidades que yo desarrollé en ese contexto, que muy poco era el pago, me permitieron crecer en otros aspectos. Entonces, cuando ustedes miren una oportunidad laboral, una oportunidad de trabajo, tienen que pensar en ver qué cosa puedo hacer yo que me permita explotar mis habilidades y que me permita ofrecer mis habilidades al resto del mundo. Hoy en día vivimos en un mundo globalizado donde no necesariamente tengo que trabajar compartiendo un espacio físico. Entonces, eso es una oportunidad. Ahora,
Desde la Universidad del Zulia nosotros estamos interesados en desarrollar este tipo de actividades y buscar que los jóvenes cada día se interesen más por formarse en lo que son las habilidades STEAM, porque creemos que es importante que aprendan a desarrollar este tipo de cosas, que aprendan cómo funcionan las cosas, cómo funciona la ciencia, cómo funciona la tecnología y qué habilidades nos ofrecen. Por esa razón es el curso en el cual estamos promocionando en estos momentos y en el cual ustedes, si están aquí, es porque a lo mejor les ha llegado la información y han mostrado cierto interés. Y es el curso de funciones y conocimiento de datos y análisis de datos. Fíjense una cosa, vamos a hacer ahorita unas actividades prácticas, una actividad práctica, antes de ver por ejemplo, antes de ver esta aplicación, quiero mostrarles. Por ejemplo, el concepto de función. El concepto de función es uno de los más importantes dentro de estas habilidades que yo les he mencionado. Dentro de lo que yo les he mencionado, lo más importante o una de las cosas muy importantes, quizás no sé si lo más importante, pero sí es muy importante, es tener un pensamiento funcional. Ver cómo yo relaciono variables, saber identificar variables en un contexto. Y ahorita vamos a ver el concepto de función, vamos a identificar identificar con algún ejemplo y luego vamos a ver una aplicación, ¿ok? Para que podamos ver o podamos ir enlazando todo lo que es el conocimiento de las funciones, las aplicaciones que tiene, entender el concepto y ver en un contexto real cómo nos puede ayudar y cómo nos puede beneficiar. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esa máquina utiliza una regla secreta para convertir entradas en salidas. Entonces, fíjense, aquí yo tengo una máquina y hay una regla, no sé cuál es la regla. Lo que sé es que lo que yo meta dentro de esta máquina va a salir de alguna forma. Y yo voy a hacer clic, por ejemplo, acá en el botón probar. Metí el número 15 a la máquina y veo que salió el número 5. Entonces, ¿cuál puede ser la regla? A ver, escríbanme ustedes ahí. 1, 2, 3, 4. Opción 1, opción 2, opción 4. Vanessa me dice que se dividió por 3. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, ¿cuál fue la regla ahí? Escríbanme ahí en el chat, por favor, a ver si identificaron la regla. Luis también dice que se dividió por 3. La primera opción, dice Armando. Ok, solamente es la primera opción. Fíjense que ya nosotros nos estamos poniendo un pensamiento limitado. Porque, ya Vanessa dice, bueno, pero puede ser la segunda opción también. Y también puede ser la tercera. Porque puede tomar uno de los dos dígitos. Mire, entró el 15 y salió el 5. O sea que cualquiera de las tres puede ser la respuesta correcta. ¿No es cierto? Es decir, puede pasar que o dividieron por 3. Nuestro pensamiento está muchas veces cerrado y no nos permite ver el contexto. Entonces, ampliar nuestro conocimiento. Entonces, puede ser dividir por 3, pero también puede ser que restaron 10, pero también puede ser que agarraron el último dígito. ¿Ok? Entonces, muy bien. Pero, ¿qué tendría que hacer yo para descartar las otras opciones? ¿Qué tendría que hacer yo para descartar las otras opciones? Seguir probando. ¿Ok? Entonces, tengo que seguir probando. Tengo que meter dentro de esa máquina, tengo que meter otros números y ver qué sucede. Y ahí vamos a la siguiente pantalla. ¿Ok? Vamos a entrar un número diferente que nos ayude a identificar la regla. ¿Ok? La idea es que este número que yo voy a ingresar sea un número entero. ¿De acuerdo? A ver, díganme un número que crean ustedes que podemos volver a intentar y vemos a ver cuál de las tres reglas es la que es válida. 1, sí, el 3, ok, el 30. Vamos a ver, vamos a colocar, por ejemplo, Luis Felipe me dice que es el 3. Quiere decir que si yo ingreso el 3 y la regla es dividir por 3,
¿Qué tendría que salir de la máquina? ¿Qué tendría que salir? Tendría que salir el 1. Esa era la primera opción. Si la regla se fuera a restar 10, ¿qué tendría que salir de la máquina? Menos 7. Y así. Ahora, si la regla es agarrar uno de los dos dígitos, me debería dar error la máquina porque nada más estoy introduciendo un dígito. Ahora, si meto el 30, la máquina me debería sacar, o me saca 0, o me saca 10, o me saca 20. ¿De acuerdo? Una de esas tres posibilidades. Vamos a probar a ver qué me va a sacar la máquina. Y miren, la máquina me sacó menos 7. Entonces, evidentemente, ahora ya yo puedo tener mayor claridad en cuál fue la regla. ¿Cuál es la regla que nosotros estamos introduciendo? No hay para dónde agarrar. No hay más para dónde agarrar. ¿Ok? La regla es restamos 10. Entonces vamos a seguir indagando. Fíjense. Vamos con la regla número 2 y vamos a probar algunas entradas. Esta regla número 2 permite como entrada todos los números, cualquier número como entrada, y tengo que probar varias entradas para ver cómo funciona la regla número 2. Y cuando yo crea que conozco la regla, le vamos a dar a pasar. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Empezamos a probar entradas. Díganme números que creen ustedes que voy a poder meter allí. Escríbanme en el chat números que yo puedo meter ahí para ver cuál es la salida. ¿Ok? Aquí Vanessa me dice el 7. Vamos a colocar el 7 y vamos a ver qué sale. Vayan anotando. Salió el 7. ¿Ok? Metí el 7, salió el 7. A ver, dígame otro. A ver, voy a probar con otro. Dígame otro. El 20. Meto el 20 y sale el 7. Meto el 20 y sale el 7. A ver, díganme en otro número. A ver, otro número. Escriban allí el número que ustedes quieran. El 25. El 25. Ingreso el 25 y sale el 7. Ya nosotros más o menos tenemos una idea de qué va a ser, ¿no? Es una función constante. Muy bien. Vamos a probar con el 1, que me están diciendo allí, y vamos a ver que en la medida que yo ingreso, fíjense, aquí estoy ingresando el número 1 y me está saliendo el 7, ¿no es cierto? Entonces ya yo tengo una regla. ¿Cuál es la regla número 2? Que cualquier número que yo ingrese, por lo menos en este caso he ingresado solamente entero, me está saliendo el número 7. ¿Qué pasará si yo ingreso un número que no sea entero? Por ejemplo, el 1,5. Vamos a ver. Y vuelve a salir el 7. Entonces, no hay duda, es una función constante, regla número 2, ¿ok? Seguimos avanzando. Fíjense cómo vamos avanzando. Quiere decir, a continuación mostramos algunas entradas y algunas salidas de diferentes personas, diferentes compañeros que han hecho esta actividad. Y vemos, miren las entradas, aquí las tenemos, y aquí tenemos las salidas. Entonces, ¿cuál cree usted? Si ingreso 6, ¿cuál va a ser el resultado? 7. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Porque se trata de la función constante. ¿Ok? Compartimos y seguimos avanzando. Miren esto. Fíjense que a partir de un patrón, o a partir de unos datos, tenemos unos datos, tenemos algo que nos transforma esos datos, tenemos algo que nos transforma esos datos y obtenemos un resultado. ¿Ok? Obtenemos un resultado. Entonces, vamos a ver si podemos adivinar esta regla. Fíjense cómo ya estamos construyendo un concepto. Vamos a ver esta regla. La regla número 3 permite palabras únicas como entrada. Y podemos probar varias entradas para ver cómo funciona. Por ejemplo, la primera palabra puede ser hola. Y vamos a ver qué pasa cuando nosotros introducimos la palabra hola dentro de la máquina.
Me sale la letra B. Vayan analizando. ¿Ok? A ver, díganme en otra palabra. Palabra. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Vanessa me dice cómo. Me supongo que me está haciendo, que esa es una palabra que ella quiere introducir. ¿Cómo? Y vamos a ver qué pasa. Y cuando ella introduce la palabra ¿cómo? Le sale la letra P. A ver, dígame en otra palabra. Amiga. ¿Qué creen ustedes que va a salir qué letra va a salir si yo meto la palabra amiga? ¿Qué letra creen que va a salir? A ver, escríbanme ahí en el chat. La letra que ustedes crean que va a salir. La C. Vanessa dice la B. Vamos a ver, Vanessa, si ya descubrió el patrón. Bien, muy bien, sale la B. A ver, ¿qué otra palabra voy a introducir para que me salga la letra B? O la letra P. Cama, obvio, si meto la palabra cama. Entonces yo les pregunto, ¿qué característica tiene que tener la palabra para que me salga la letra B? La letra B. ¿Y cuándo sale la P? Ah, muy bien, termina en A. Ya estoy identificando el patrón. Entonces, si la palabra termina en A, me sale la letra P. Vamos a poner palabras que terminen en la letra O. A ver si me sale la letra P. Entonces, una palabra se me ocurre diámetro. Como es de esperarse, me sale la letra P. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasará si yo coloco la palabra, por ejemplo, encuentre? ¿Qué letra me va a salir? La F, dice Saúl y Armando. Vamos a ver si es verdad. Bien, muy bien. Quiere decir que ya descubrieron la regla. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la regla? Muy bien. Una letra del abecedario N más 1. Bien. Entonces, fíjense que vamos a partir de un conjunto de datos, introducimos dentro de una máquina y vamos identificando elementos de salida. ¿Ok? Es decir, hacemos transformaciones o hacemos cambios. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Dice el siguiente, la regla número 3. Vamos a ver. Dice, a continuación se muestran algunas entradas y salidas de su compañero. Pon a prueba la regla con algunas palabras nuevas. A continuación, luego presione, pruébelo para ver qué hará la máquina. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo coloco la palabra amigo, ¿qué letra me va a salir? O friend, perdón, porque está en inglés. Friend, termina en D. ¿Qué me va a salir? La E, dice Vanessa. Si meto wallet, ¿qué me va a salir? Termina en T. Vanessa dice que si meto friend sale la E. Si meto wallet, ¿qué me va a salir si meto wallet? La U me están diciendo. Vamos a colocar. Si meto friend, me dijeron que salía la E. Si meto party, la V o la U. La V. Ok. Vamos a ver si es verdad, si ustedes tienen razón, si identificaron el patrón. Bien, fíjense cómo descubrieron el patrón. Y ahí ya ustedes están desarrollando o ya tienen ese pensamiento lógico, ese pensamiento matemático y ese pensamiento científico que nosotros buscamos desarrollar con este tipo de actividades. Vamos a seguir. Vamos con esta regla número 4. Vamos a probar algunas entradas. La regla 4 me permite letras simples como la A de entrada y vamos a ver qué pasa cuando yo introduzco una letra, qué es lo que me sale. ¿Ok? Entonces, si coloco la letra A, vamos a probar a ver qué sale. Me sale Anthony. ¿Ok? Vamos a probar con otro. A ver, ¿qué letra quieren introducir? Escríbanme en el chat.
Letras que quieran introducir. A ver, a ver. La O. Saúl me dice que introduzcamos la O. Entonces coloco la O, vamos a probar. Y me sale Oliver. Ah, muy bien. Vamos a probar otra. Me dicen, coloque la S. Coloco la S y vamos a ver qué me sale. Santiago. Ah, quiere decir que ya identificaron la regla, ¿no? Coloco una entrada y me sale algún nombre. ¿Ok? Entonces, vamos, ya identificamos, ¿no? Nombres que inician con esa letra. Muy bien, Sofía. Ahora, vamos a adivinar la regla. A continuación, hay algunas entradas. Estas son las entradas y estas son las salidas que han obtenido los compañeros. ¿Ok? Ella metió la A, salió Anthony. La O salió Oliver, S salió Santiago. La U salió Una. A salió Arnab. S salió Santino. ¿Ok? Vamos a ver. Si ingresas la A en la regla, ¿cuál cree que va a ser el resultado? ¿Y por qué? A ver, si ingreso la A, ¿cuál va a ser el resultado? Escríbanme en el chat. Ana. Ok. ¿Por qué? O Amelia, me dice. Ok. Ahora, ¿por qué? Y ya ustedes allí un nombre que inicie por la letra A. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver. Hacemos clic siguiente. Y fíjense, ahí tengo un conjunto de reglas. En el caso de la primera, estos son los datos. Miren, la primera regla 1, estas fueron las entradas y estas fueron las salidas. Mire, esta a 35 me salió 25, 723 me salió 713, menos 4 me salió menos 14, 53 me salió 43, 723 me salió 713. Estas fueron las entradas. Vamos a ver esta. Estas fueron las entradas 15, 18, 262 menos 3 y 82.3 y las salidas fueron estas que tengo acá. En este caso, introduje estas entradas, Hi, My, Nate, Is, Arturo, y estas fueron las salidas. Y en este caso, introduje estas entradas, H, J, M, H, M, y estas fueron las salidas. ¿Ok? Entonces, fíjense que la regla 1, 2 y 3 son funciones, pero la regla número 4 no es una función. Entonces, fíjense, solamente de observar diferentes fenómenos, diferentes situaciones, ya yo debo poder identificar cuál es la regla que define una función. ¿Ok? Y entonces, ¿qué define una función? ¿Qué características tiene que tener una función? A ver. Si la identifican la regla. ¿Cuál será la regla para que la salida o para que la regla esa represente una función? ¿La identifican? Exactamente. Es decir, fíjense, por ejemplo, aquí introduzco la H, pero la H tiene dos salidas. ¿Ok? Y eso, digamos, eso no me permite definir la función. Hay una relación, pero no una función. Entonces, por eso es que cuando nos definen en matemática el concepto de funciones, nos dicen que tiene que tener una única, cada elemento del conjunto de partida tiene una imagen única en el conjunto de llegada. Eso es lo que define una función. Y yo puedo encontrar funciones, miren a su alrededor y miren la cantidad de funciones que ustedes pueden encontrar. ¿Ok? Ahora, pueden encontrar, más aún, pueden encontrar muchas relaciones pueden encontrar en su contexto. Ahora, de esas relaciones, algunas de esas relaciones guardan una relación funcional, las convierte en funciones. Y para que se convierta en funciones, tiene que cumplir esta regla, ¿ok? Esa regla de que
cuando introducimos 1 en el conjunto de partida, solamente una debe tener una única en el conjunto, en la salida, una única salida. ¿De acuerdo? Bien, entonces entendiendo eso, podemos ir definiendo el concepto de función. ¿Ok? Este lo vamos a pasar porque no lo traduje, está todavía en inglés. A ver, aquí tengo dos tablas, tabla A y tabla B. De esas dos tablas, ¿cuáles representan una función? ¿La tabla A o la tabla B? Escríbame en el chat. ¿Cuál de esas dos tablas es una función? ¿La A, la B, las dos o ninguna? $5. Está muy revuelto. De todas maneras, abajo consigue mejor. A ver, les voy a Allá abajo está. Ahí Hágale su charla. La A dice Armando. Armando dice que la A es una función. ¿Ok? A ver, ¿están de acuerdo con Armando que esta tabla es una función? ¿Sí o no? ¿Cuál será función? Dígame, Vanessa, la B. Cristabel dice que la B. Luis Felipe dice que la B. Saúl dice que la B. Ok, vamos a ver. Vamos a seleccionar la B. Ok, porque tiene más. Ok, vamos a ver. Fíjense, Taurus tiene 1 de mayo salida. Taurus tiene 8 de mayo salida. Es decir, el mismo elemento tiene dos salidas. ¿Ok? Bien, vamos a ver. ¿Por qué me dicen? Dice que porque tiene una única salida. Vamos a ver, me voy a copiar lo que ustedes me están diciendo, lo voy a anotar acá y vamos a decirle entrega. ¿Ok? Entonces, de estas dos, recordemos cuál era el concepto de función. Es decir, si hay un signo, cada cumpleaños tiene un signo, como Géminis o Escorpio. Cada cumpleaños tiene un signo. Ambas tablas muestran relación entre cumpleaños y signo. Fíjense que primero que identificamos son los conjuntos. ¿Cuál es el conjunto de partida y cuál es el conjunto de llegada? ¿Cuál es la entrada y cuál es la salida? La entrada, en este caso, son los signos en la tabla A y la salida son los cumpleaños. En la tabla B, la entrada son los cumpleaños y la salida son los signos zodiacales. Entonces, a cada entrada le tiene que corresponder una única salida. ¿Ok? Un signo tiene muchos cumpleaños, pero un cumpleaños solo tiene un signo. Muy bien. Entonces, conclusión, Vanessa. Muy bien, Vanessa, Valeria, perdón, tu razonamiento. Un signo tiene muchos cumpleaños, pero un cumpleaños solamente tiene un signo. Entonces, ¿cuál es la relación funcional? Cumpleaños, signo. La opción B. Muy bien. Ok, entonces fíjense, ahí vamos construyendo el concepto de función. Por aquí tengo algún otro, vamos a ver si me da tiempo de hacerlo, o por lo menos mostrárselo. A ver si lo... No lo tengo así como tan a mano. El otro que les quería mostrar. El otro les voy a mostrar. Si se inscriben en el curso, les voy a mostrar en el curso otro. Pero vamos a ver este. Vamos a ver. Fíjense. Cuando yo identifico una función, tengo que reconocer relaciones entre variables. Entonces, aquí tengo uno. Nada más voy a mostrar solamente lo voy a mostrar. Después les voy a mandar el enlace para que ustedes lo intenten, lo prueben y lo hagan. Pero esto lo vamos a ir desarrollando. Fíjense, por ejemplo, aquí cuando yo hablo de una relación funcional, tengo que identificar dos variables y ahí la importancia de tener el concepto de variable, tener claro el concepto de variable. Y por ejemplo, en este caso, tengo las dos variables que son la variable tiempo y la distancia desde el agua, ¿ok? Fíjense que cuando yo muevo de este lado,
el cursor acá se me mueve como una marca en la gráfica, ¿ya? Ok, fíjense, dependiendo de cómo yo mueva, así se va, se va moviendo esto. Fíjense, cuando yo relaciono distancia y relaciono tiempo, cuando yo relaciono distancia y tiempo, aparece un nuevo concepto. A ver, ¿alguno tiene nociones o idea de qué concepto puede aparecer al relacionar dos variables que son la distancia? ¿Cómo cambia la distancia en la medida que transcurre el tiempo? Algunos tienen muy bien el concepto de velocidad, el concepto de velocidad. ¿Ok? Quiere decir que por aquí debe aparecer alguna tortuguita, ¿ok? Que en el tiempo, en la medida que transcurre el tiempo, va a recorrer una cierta distancia. ¿Ok? Entonces, si yo coloco la recta, supongamos, la voy a hacer con el otro para que no se dibuje todavía, la voy a hacer con este. Si yo coloco una recta así, ¿qué estoy diciendo? Mire, chiquitito tiempo, poquitito tiempo, pero a gran distancia. Quiere decir que iba rápido, ¿no? Poquito tiempo, gran distancia, iba rápido. Entonces yo razono lógicamente, a ver, si es una tortuga, entonces, ¿cómo yo pudiera dibujar la recta? Si ustedes quieren, incluso me la pueden ayudar a dibujar ahí en la pantalla, si tienen como rayarme la pantalla. ¿Cómo debería ser esa recta? ¿Ok? O cómo debería. Fíjense, en la medida que yo dibujo, ¿están viendo? Se va moviendo. Y fíjense que además yo puedo determinar la velocidad. Miren, si yo hago esto, miren que se mueve rápido. No sé si pueden ver la de acá. Si yo hago esto, se mueve rápido las líneas de la izquierda, la línea punteada de la izquierda. Pero si hago esto, miren, se mueve mucho más lento. ¿Qué estoy diciendo? Que en mucho tiempo estoy recorriendo poquitita distancia, entonces se mueve lento. Estoy viendo relaciones entre velocidad y tiempo. ¿Ok? Entonces debe ser, ahí me dicen con poca pendiente, pudiera ser algo así. O quizás con más poca pendiente, pudiera ser algo así. Y miren, ahí va a salir la tortuguita. Vamos a ver qué hace la tortuguita. Miren, con ese que yo dibujé. ¿No ves? O sea, pasaron 12 segundos y ella no alcanzó a cruzar la arena. Pero ¿qué pasa si yo agarro mi tortuguita y la dibujo así? Entonces yo digo, quiere decir que pasó en 8 segundos. Vamos a ver si es verdad. Mírela, ahí va la tortuguita en molleja. Y fíjense cómo la curvatura hace que haya un cambio en la velocidad. No sé si ustedes logran pillar esos cambios en la pendiente. ¿Ok? Bueno, ahora, fíjense una cosa, ya para concluir. Existen diferentes herramientas tecnológicas que nos permiten identificar contextos en entornos reales. Contextos, por ejemplo, el tema de las funciones es un tema muy importante, no solamente porque nosotros lo podemos contextualizar con nuestro entorno, con nuestra realidad, sino porque además nos hace tener un pensamiento lógico y un razonamiento que nos permite aportar soluciones al contexto. ¿Ok? Y vamos a cerrar con esta propuesta o este problema. Que es muy fácil, un problema no les va a dar mucho, digamos, en qué pensar. ¿Ok? A lo mejor ya ustedes incluso ya lo pueden haber trabajado. Fíjense, ahí tenemos un problemita que me dice que tengo una empresa que necesita envasar un producto en recipientes de lata cilíndricos, de manera tal que el diámetro de la base sea la mitad de la altura. Fíjense, es un problema de una empresa que puede ser incluso mi empresa donde yo quiero vender tortas, quiero vender leche, quiero vender lo que quiera vender.
¿Ok? Lo cierto es que mi empresa, ¿ok?, necesita envasar productos que tengan esas características. ¿Por qué? Porque ya hicieron un estudio de mercado y se dieron cuenta que una de las necesidades del entorno era que los envases cilíndricos tuvieran esas características. Y fíjense, yo lo primero que tengo que identificar en ese contexto, ¿cuáles son las variables? ¿Cuáles son las variables? Entonces, vamos a terminar el problema. Dice, necesito envasar un producto en recipientes de lata cilíndricos, de manera tal que el diámetro de la base sea la mitad de la altura. Me pregunto, ¿con qué dimensiones construyen la lata? Si esta debe tener una capacidad o un volumen de 350 centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí Vanessa me dice, bueno, diámetro y altura son las variables. Ok, fíjense, si fuera diámetro y altura, ¿serán las variables diámetro y altura? Porque fíjense que incluso más adelante el problema les dice cuáles son las variables. Por eso es importante saber leer. Ya más adelante el problema les dice las variables. Dice, una fórmula que le permita relacionar volumen y altura. Y cuando yo pienso en volumen y altura, ya yo estoy estableciendo relación entre dos variables. Ya yo estoy diciendo, bueno, para esta altura voy a tener este volumen. Ya en la máquina, la entrada van a ser las alturas que yo quiero de mi recipiente y las salidas van a ser la capacidad que va a tener ese recipiente. Ya estoy teniendo un pensamiento funcional. ¿Ok? Quiere decir que yo tengo que pensar en una fórmula que me relacione volumen con altura. ¿Cuál es la fórmula que me relaciona el volumen con la altura? ¿De acuerdo? Y fíjense que primero le digo, un caso particular. ¿Con qué dimensiones tengo que construir la lata si quiero que tenga esta capacidad? Quiero que el volumen sea 350 centímetros cúbicos. Su volumen tiene que ser 350 centímetros cúbicos. Si quieren, lo anotamos por aquí. Quiero que el volumen sea 350 centímetros cúbicos. Ahora, ¿qué necesito saber? ¿Con qué altura, de qué tamaño tiene que ser mi lata? ¿Qué altura le voy a dar a mi lata para que tenga ese volumen? ¿Qué conceptos tengo que conocer yo? ¿Qué cosas matemáticas tengo que tener claro para yo poder identificar ese concepto? ¿Qué necesita usted saber? A ver, ¿qué necesita saber? Primero necesito saber cuál es el volumen de un cilindro. Muy bien, necesito saber cuál es el volumen de un cilindro. ¿Y cuál es el volumen de un cilindro? ¿Este se lo saben ustedes? Es el área de la base, y el área de la base, como es un círculo, es pi por radio al cuadrado, y la multiplicamos por la altura. El área de la base, como es un círculo, es pi por radio al cuadrado, y lo multiplicamos por la altura. Entonces, obvio, este es el volumen de un cilindro. Muy bien. Ah, pero aquí hay algo interesante que me dice el problema. Yo quiero que el diámetro de la base sea la mitad de la altura. El diámetro de la base, vamos a llamarlo D, a ver si lo puedo escribir aquí chiquitito, el diámetro de la base tiene que ser la mitad de la altura. Eso yo quiero. ¿Ok? Entonces pregunto, ¿el radio es H medio? ¿El radio es la mitad de la altura? Porque es el diámetro lo que quiero que sea la mitad de la altura. Pero miren lo que es el radio. ¿Qué relación existe entre el radio y el diámetro? Esto ya nosotros sabemos que el radio es la mitad del diámetro, ¿no? ¿Saben eso, no? En un círculo, si usted quiere hallar el radio, pues el diámetro, mide el diámetro y lo parte a la mitad. Muy bien. Quiere decir que ya esto me da una relación. ¿Ok? Entonces ya yo sé, bueno, el radio es la mitad del diámetro, pero ¿qué sabemos nosotros? Que como el diámetro, ¿ok?
el diámetro, por dato del problema, quiero que esto sea la mitad. Quiere decir que el radio debería ser la cuarta parte, como ustedes ya lo están indicando. El radio tiene que ser la cuarta parte. Ya encontramos una relación funcional. Y no solamente, al encontrar la relación funcional, no solamente me va a permitir calcular el volumen para la capacidad de 350 centímetros cúbicos. Porque puede decir, ah, pero es que yo los quiero también hacer, la demanda del mercado pide que yo venda productos que tengan un volumen de 350, pero hay otros que quieren de medio litro, hay otros que quieren de litro y medio o de 800 centímetros cúbicos, es decir, diferentes volúmenes. Entonces ya yo inmediatamente puedo encontrar una relación funcional. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense que teniendo esto, nos vamos a la fórmula de volumen, que es pi por radio al cuadrado por altura, y ya yo puedo encontrar una relación. Ya sabemos que el radio es la cuarta parte de la altura. Entonces ya tenemos una ecuación que me permite y esto es lo que llaman una relación funcional. ¿No es? Esto es una relación funcional. Existen diferentes problemas de contexto donde yo tengo que aplicar pensamiento funcional. Puedo colocar una función. En este caso yo se los di con palabras, pero puede ser que le doy un montón de datos. En ingeniería pasa que nos dan un montón de datos, una tabla con muchos datos. Y me dicen, ¿cuál es la relación funcional que me permite analizar esos datos? Esas cosas pueden pasar también en ingeniería. De hecho, pasan mucho en ingeniería. Ok, gracias. Sí, es cierto, 4 por 4 es 16. Gracias. 4 al cuadrado. Aquí había un error. ¿Listo? Aquí. Bien. Entonces, podemos identificar diferentes datos funcionales. Ahora, ¿cuál es la idea? En este curso que estamos promocionando de funciones, que no lo vamos a iniciar hoy, esta clase no forma parte del curso, ya en el curso yo les voy a ingresar al aula virtual, voy a dejar de compartir mi pantalla. En el curso yo los voy a ingresar en un aula virtual en Classroom, donde no solamente les voy a dar los simuladores, les voy a asignar actividades donde ustedes puedan introducir datos, ir sacando conclusiones e ir haciendo construcciones funcionales, sino que además vamos a aprender a analizar datos en contexto, ver cómo a partir de una nube de datos yo puedo establecer relaciones funcionales o cómo a partir de un problema yo puedo establecer una relación funcional como lo que acabamos de hacer y puedo identificar diferentes características que tienen las funciones dentro del contexto. Es muy importante, repito, para nosotros que formarnos, para ustedes que se están iniciando su formación, que se formen con habilidades en estas áreas, habilidades de ciencia, tecnología, matemática, ingeniería. Estas áreas del conocimiento es muy importante que nosotros tengamos esas formaciones. Eso nos va a ayudar a crecer profesionalmente y a tener muchas más oportunidades. Por esa razón, los invito a que se inscriban si todavía no están inscritos. Si ya se inscribieron, obviamente tenemos muy pocas personas inscritas en el curso, no tenemos suficientes personas inscritas en el curso. El curso se llama Análisis de funciones y representaciones gráficas en el contexto de la ingeniería, es decir, a partir de problemas concretos o de una serie de datos concretos o de situaciones reales, vamos a ver o a encontrar relaciones funcionales y las vamos a analizar, vamos a hacer ese análisis de datos y qué significa, vamos a interpretarlas, ¿ok? Y además esto va a tener una credencial o un certificado avalado por la Universidad del Zulia, ya que forma parte de este proyecto de investigación que les estoy comentando, que es el desarrollo de habilidades STEAM. Así que los invito a que si todavía no se han inscrito, se inscriban en el curso. No vamos a iniciar esta semana porque solamente tenemos muy pocas personas inscritas,
pero sí, yo voy a compartir en el Facebook y voy a compartir en las redes sociales este video o esta grabación para que ustedes, si creen que hay alguna persona interesada en participar de esta formación o de este curso, lo inviten a participar y a ponerse en contacto con la profesora Lenda Pineda, que es la que les voy a dejar su contacto en el grupo para que ya puedan participar. Muchas gracias por estar. Los que ya se inscribieron van a tener acceso al aula virtual, van a tener acceso al material de apoyo, van a tener acceso a los simuladores y además estoy trabajando para obsequiarles un emulador. ¿Qué es un emulador? Un emulador es una calculadora que puedan utilizar ustedes en su computadora y que, bueno, tiene otras funcionalidades que las puedan utilizar, que son calculadoras que se utilizan para trabajar temas específicamente de ingeniería. Un abrazo, muchas gracias por estar aquí. Por favor, ayúdenme a compartir, ayúdenme a animar a gente que se inscriba, porque todo esto forma parte de ese proyecto que de alguna manera nos está ayudando a recabar fondos para poder reabrir las instalaciones del laboratorio de física de la Facultad de Ingeniería. Hicimos en noviembre el curso presencial. Algunos de sus compañeros tuvieron oportunidad de participar. Con los fondos que recogimos logramos limpiar los espacios y logramos abrir el laboratorio y queremos seguir haciendo este tipo de actividades para ir generando recursos que nos permitan tener un espacio donde nos podamos juntar para hacer simulaciones, para ver cómo funcionan las cosas y que sea dentro de la Facultad de Ingeniería y podamos participar en todo. Así que muy agradecidas estaremos si ustedes pueden compartir esta información con sus compañeros y nos pueden ayudar a transmitir estos conocimientos. Un abrazo, cuídense y nos vemos pronto. Seguimos en el grupo. Por allí les voy a estar compartiendo información y cuando esté la grabación se las voy a poner en el grupo por si la quieren volver a ver. Chao.